temblar, empezó a sentir pavor y miedo porque veía llegada la hora de entregarse al Padre, miedo porque llegaba el momento en el cual él iba a realizar la obra que el Padre le había encomendado. El cura vendió a su gente cantándole los pecados al diablo. Como el padre iba por las veredas, sabía qué personas eran las que tenían vínculos con la guerrilla. Se dice, por ejemplo, que él escuchaba a muchas personas, a muchos feligreses, y señalaba a las personas que debían ser ejecutadas. Una cosa que es horrorosa, pensando yo en lo que significa un sacerdote. En Yarumal, Antioquia, era conocido porque tenía 2 Biblias, una que guardaba las palabras de Dios y otra que escondía un revólver. Cuando llegó al pueblo norantoqueño, tenía casi 60 años de edad, y desde su arribo cuentan que siempre fue alguien muy interesado por las confesiones, pero también que el padre Gonzalo Javier Palacio, luego de escuchar el peor de los pecados, solo pedía que se rezara un Padre Nuestro, ya que la verdadera penitencia venía después. Dicen que cuando el cura, cuando lo veían caminar y que llegaba y se sentaba en la tienda, pedía su aguardiente y llegaban sus amigos a conversar con él, Yarumal temblaba, porque sabían que esa noche habría muerto. Él también bailó con el diablo. Lo vieron en el 94 patrullando, de camuflado, armado y con pasamontañas. Y también, según cuentan, dicen que el padre era quien dirigía los pasos del diablo. Dicen que él era el maestro de orquesta de su grupo antisubversivo y de limpieza social que tenía vínculos con el ejército. Pero, ¿por qué el portavoz de Dios haría esto? Porque a finales de los 80s, Colombia sufría diariamente las extorsiones, los secuestros y los atentados de las guerrillas, al igual que convivía con el polvo blanco de los narcos y la guerra de los paras para acabar con todo lo que oliera a izquierda. Y precisamente en Yarumal, Antioquia, lugar donde el cura Palacio daba su sermón, lo primero era lo que lo atormentaba. Es la humanidad que mañana va a perdonar al criminal y va a condenar al inocente. El cura era un cura ultraconservador. Por su formación, él llega a la conclusión de que él tiene que ponerse de uno de los 2 lados del conflicto. Entonces se pone del lado de la antisubversión porque esa es su formación. Militó en el grupo paramilitar Norte Lechero, logró dirigirlo, pero él no fue el creador. Los inicios de este se dan aproximadamente en el 88, cuando el alcalde Cecilio Alzate presentaba el proyecto Servicio de Orden Ciudadano con su sigla SOC. Esto con el objetivo de elaborar programas y campañas para mantener el orden y la seguridad ciudadana, así como velar porque se cumplan las normas. El SOC duró hasta el 31 de mayo de 1990 y en el siguiente mandato, en el de Jaime Montes Valencia, quien siendo edil también apoyó el SOC, se convierte en presidente de la Asociación de Comerciantes de Yarumal, Ascoyá. Ya dirigiendo Yarumal como alcalde y siendo presidente de Ascoyá, Jaime, al igual que su antecesor, no puede controlar las extorsiones y los secuestros por parte de la guerrilla, lo cual, eso despierta un malestar en la gente, provocando así que a mediados de febrero de 1992 se dé a conocer un grupo antisubversivo que se autodenominó las Autodefensas del Norte Lechero. Luego de este anuncio, empezaron a desaparecer personas y dicen que quien lo hacía era un comandante de la policía. En lo referente a la situación de violencia que vive el municipio de Yarumal, manifestó: vea, doctor, este tipo de muertes empezaron a ocurrir así de seguidito cuando estaba al mando del ejército aquí en Yarumal un capitán que le decían el capitán represa. Le decían capitán represa porque a unos muchachos, después de matarlos, los tiró a una represa. La personera municipal dijo en el 94 que la Asociación de Comerciantes de Yarumal, Antioquia, Ascoyá, fue quien auspició el grupo paramilitar. Ella vincula a comerciantes, a ganaderos, al padre Palacios, pero no hizo mención sobre el líder de la banda, quien según un teniente de la policía,
era el hermano de un exalcalde de Medellín. Cuando yo llego, la instrucción que me da el capitán Pedro Manuel Benavides, él me da a conocer la existencia de un grupo armado en armas, en esa época no se conocía como los 12 Apóstoles, liderado por Santiago Uribe Vélez. Para el 93, la personera municipal ya reportaba 27 muertos, y una de esas víctimas era Manuel Vicente Varela. El mismo párroco Palacios dice, Vicente Varela, le puedo decir de él que lo habían matado en la hacienda La Carolina, en los llanos del Cuiva, porque había ido a extorsionar con un grupo a los dueños y a los mayordomos. Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, La Carolina Limitada, gerente Santiago Uribe Vélez. Se decía que en esa hacienda él entrenaba a su primera línea, a los paramilitares. Y ya con Santiago él me dice que es verdad, que el actuar de ese grupo es con el objeto de colaborarle a la Policía Nacional para combatir toda forma de delincuencia. Y me enseñó la pista de entrenamiento para sus hombres, que él decía que eran el grupo paramilitar que él comandaba. ¿Qué funciones tienen Santiago y los mellizos? Contestó. Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio. Santiago en todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba. Las denuncias del 93 derivaron en órdenes de captura y en un allanamiento a un local contiguo y conexo al comando de la policía Yarumal en abril del 94, ya que allí se creía que se reunían los 12 apóstoles. El hecho provocó la salida de Meneses y supuestamente acabó con el grupo. Pero mentira, las cosas no fueron así. Los que quedaron simplemente cambiaron de nombre y según varios paramilitares y comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo continuó matando. Solo que había una pequeña diferencia. Ahora el hermano del líder era gobernador de Antioquia. Al señor gobernador, el doctor Álvaro Uribe Vélez, también nosotros muchas gracias por estar con el pueblo, por estar con las comunidades de Angostura, Campamento, Yarumal. Salvatore Mancuso, máximo comandante paramilitar, señaló que el grupo operó del 94 al 96 y dijo que con ellos se coordinó una masacre, la masacre de la Granja. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, primer asesor político de Carlos Castaño, dijo conocer a los 12 apóstoles antes de que se unieran a las AUC en abril del 96. Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, comandante del bloque minero, dijo que escuchó también de los Castaño, en especial de Vicente, otro jefe paramilitar, que existía un grupo de limpieza social que operó entre el 98 y 99. El narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, si bien no dijo fechas, escuchó de Carlos y de Vicente Castaño que Rodrigo Pérez Alzate era quien comandaba a los 12 apóstoles, al igual que Santiago Uribe, en la hacienda La Carolina. Sobre Pérez Alzate, o más conocido como Julián Bolívar, se dice que llegó en el 96 a Yarumal, pero lo que él cuenta es que ya antes de su llegada había un grupo paramilitar enviado por Carlos Castaño ante el debilitamiento de los 12 apóstoles. Y un dato más sobre él: hizo parte de una convivir y quien le firmó el ingreso fue el hermano del líder de la banda de los 12 apóstoles, Álvaro Uribe Vélez. Alias Julián Bolívar, jefe paramilitar, de acuerdo al listado de los desmovilizados, Rodrigo Pérez Alzate, convivir de Yabanc, firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez metió en un convivir un jefe paramilitar. Alias JL, diciendo que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, había solicitado a través de Carlos Castaño que se instruyera gente buena para las convivir a nivel nacional. Así se distribuyó la gente por todo el país, según este jefe paramilitar. Uno podría decir que ese es el fin de los 12 apóstoles, pero al igual que Cristo al tercer día, otros resucitaron y con las mismas cenizas de antes se crea la estructura del bloque Metro. Otra historia que también involucra a estos dos hermanos, a Santiago y a Álvaro Uribe Vélez. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque Metro son el señor presidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Recuerden, por mucho que la verdad duela, el silencio mata. Y nosotros no estamos para callar,
¿O usted sí?